Con el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios y vamos a hablar de algo muy interesante. Son las advertencias que hace Pablo basadas o basado en la historia de Israel. Y Pablo afirma con claridad que todo lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Es como Pablo lo expresa. Como advirtió el filósofo y poeta español Jorge Nicolás Ruiz de Santayana, quien olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Las advertencias de Pablo para la iglesia en Corinto funcionan evidentemente sobre la base de este principio. Haremos bien como cristianos contemporáneos en concentrarnos en la historia de la iglesia contenida en las páginas de la Biblia y fuera de ella, para que también nos sirva a nosotros de ejemplo. Por eso nosotros tenemos que acudir a la Biblia constantemente. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra historia. La Biblia es nuestra historia como pueblo de Dios. Si nosotros no acudimos a la Biblia, vamos a perder nuestra identidad. ¿Sí me explico? Nuestra identidad funciona sobre la base de la revelación en las Escrituras. Entonces necesitamos ir constantemente a las Escrituras para conocer nuestra historia. Entonces vamos a 1 Corintios 10, 1. Yo apago el aire porque está pesado ese sonidito. 1 Corintios 10. Dinos Orlando. Es el versículo 1. Vamos a estudiar hasta el versículo 13. Dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes, o al Señor, ¿no? Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que quiera estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Bueno, vamos a estudiar hasta ahí, hasta el versículo 13. Básicamente el tema aquí es la serie de advertencias que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Advertencias basadas en la historia del pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de entender cómo ese evento se vincula con nosotros. Porque lógicamente Pablo lo vinculó con la iglesia de Corinto. Pero ¿cómo eso conecta con nosotros? ¿Será que todavía tiene relevancia para nosotros?
¿Será que todavía nosotros necesitamos seguir estas advertencias o simplemente debemos pasar de largo y no tener en cuenta nada de lo que dice acá? Pero lo cierto es que Pablo conectó los eventos del Antiguo Testamento, concretamente, particularmente, ese peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida con la iglesia en Corinto. Entonces, lo primero que vamos a analizar es precisamente la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 5, ¿qué hace Pablo? Pablo narra la historia, esos eventos que sucedieron allí, y los conecta o se los recuerda a la iglesia en Corinto. Entonces él empieza: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. No quiero que ignoren, o en otras versiones, quiero que recuerden, no quiero que se olviden, y no porque ellos no supieran de estos eventos. Ahora, hay que entender una cosa: la iglesia en Corinto era gentil. Entonces, creo yo, estoy convencido de que no tenían un conocimiento tan profundo de esos eventos como lo tenía Pablo. Pablo era un historiador por excelencia de su nación. Pablo era un fariseo de fariseos. Era un doctor en la ley. Es decir, Pablo conocía la historia de su pueblo de primera mano. De hecho, obviamente, guiado por el Espíritu Santo, conecta estas cosas con la historia de la redención de la iglesia cristiana. Eso es lo que él hace. Obviamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero es lo que él hace. Entonces, vamos a estudiar esos eventos, ese primer párrafo, y cómo funciona eso con nosotros como iglesia contemporánea. El apóstol hace mención de que sus antepasados todos estuvieron bajo la nube, atravesaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos ellos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues como él mismo dice, bebían de la roca espiritual que los acompañaba, que era Cristo. Imagínate, Pablo conecta eso con Cristo. Tenaz. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros hemos leído este pasaje y hemos pasado derecho. ¿Qué significa eso? ¿O qué significó principalmente para la iglesia en Corinto? ¿Qué significó? ¿Por qué Pablo les hace mención de esto? Vamos a entender un poquito más. Estos dos fenómenos relacionados con el agua habían desempeñado un papel central en la liberación de los israelitas y su salida de Egipto, logradas por Dios a través de su siervo Moisés. La nube, por ejemplo, es el símbolo del liderazgo y la dirección de Dios. ¿Recuerdan? La nube se mantenía siempre de día y en la noche como una columna de fuego. ¿Qué simbolizaba eso? La dirección de Dios. Ellos experimentaron eso. Lo vieron. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. De noche estaba la presencia misma de Dios allí. Interesante. Tenemos que mantener esto en perspectiva, porque lo necesitamos para entender por qué Pablo le dice esto a la iglesia en Corinto. Ellos experimentaron eso. ¿Tú te puedes imaginar? Experimentar ese caminar durante 40 años. Permanentemente. Todo el tiempo. La nube está allí, la columna de fuego allí. Todo el tiempo. Eso lo encuentras en Éxodo 13, 21 al 22, Números 15, 9 al 23, 14, 14, Deuteronomio 1, 33, Salmo 78, 14. Fácilmente tú lo encuentras estudiando el Antiguo Testamento. El mar, por ejemplo, es señal del acto máximo divino de liberación.
en el cual hizo pasar a su pueblo sano y salvo por él, pero lanzó su juicio sobre los egipcios. Ellos presenciaron eso. Israel presenció el momento. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? De hecho, ahí comenzaron a renegar contra Dios. Nos hubieran dejado allá, estábamos mejor. Ahora se nos vino toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés abre o ordena que el mar se abra en luz. Su pueblo pasa sano y salvo. Cada israelita que salió de Egipto pasó sano y salvo a través del mar. Luego el mar se cierra y los egipcios mueren. Ellos presenciaron eso. ¿Sí me explico? Lo presenciaron. Tenemos que mantener eso en perspectiva. Presenciaron eso. En el versículo 2, Pablo enseña que todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Claramente el apóstol usa figuras que son conocidas por los corintios. Por ejemplo, ¿qué cosa? El bautismo. El bautismo es conocido por los corintios. De hecho, sus discípulos se han bautizado. Aquí Pablo le da un significado más profundo o lo conecta pues con la historia de redención del pueblo de Israel. Con esta figura, Pablo resalta la unión de Israel con Moisés en el programa redentor de Dios, semejante de muchas formas importantes a la unión de los cristianos con Cristo en su muerte y resurrección, simbolizada por el bautismo. En el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Lo que pasa en el bautismo es que nos unimos a Cristo. Romanos 6, 3, 4 habla de eso. Nos unimos. De la misma forma, Pablo les explica, el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar y se unió a Moisés. ¿Quién era Moisés? Su mediador entre Dios y ellos. ¿Quién era Cristo? Nuestro mediador entre Dios y nosotros. De modo que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Sí me explico? De esa forma conecta Pablo los eventos del peregrinaje a Israel con la iglesia. Ellos vieron a Moisés. Fueron liderados por Moisés en todo ese peregrinaje. Tuvieron un hombre que vio cara a cara a Dios, recibió la ley de parte de Dios, dirigió a su pueblo hasta la tierra prometida. No pudo entrar allí, pero lo dirigió hasta allá. Tuvieron ese hombre allí. Todo eso necesitamos mantenerlo ahí en perspectiva, ¿listo? Si alguien tiene sueño puede ir a tomar café, pero no se me van a dormir. Bueno. Precisamente la analogía que el apóstol desea hacer es entre la experiencia de salvación en el pasado y la experiencia de los cristianos en su día. Al hacerlo, la interpretación tipológica se presta. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Una interpretación tipológica. Esta clase de interpretación bíblica encuentra en el Antiguo Testamento tipos o sombras de lo que vendría en la era cristiana. Acabamos de mencionar a dos: Moisés como tipo de Cristo y el bautismo en la nube y del mar como tipo de el bautismo cristiano. ¿Sí me explico? Sombras de lo que iba a pasar en la redención con Cristo. ¿Listo? Listo. Israel, el pueblo del pacto del Antiguo Testamento, es un tipo de la iglesia cristiana. Las cosas que ocurrieron con el pueblo antiguo son ilustrativas de lo que sucede con los cristianos. El éxodo de Egipto fue el acto salvador en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron en el éxodo? ¿Recuerdan? Comieron el cordero pascual. ¿Cómo fue que se salvaron en Egipto? ¿Cómo fue que se salvaron? Bueno, la condición ¿cuál era? ¿De acuerdo? La sangre del dintel de la puerta. ¿Cierto? Si no estaba esa sangre, yuca. ¿Verdad? Chao, pelado.
No es de los nuestros. Tenía que estar la sangre en el dintel. Ojo, présteme atención. ¿Eso es un tipo de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa liberación del Éxodo es un tipo de nuestra liberación por la sangre de Jesús. Salimos del mundo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero no vamos a una tierra, ¿vamos a dónde? Al cielo. Es como Pablo lo vincula, ¿de acuerdo? Hay una analogía entre los dos eventos. Antes de entrar en la tierra prometida, el Israel antiguo tuvo que pasar por la prueba del desierto. La iglesia cristiana, antes de entrar en su tierra prometida, el cielo, en la segunda venida de Cristo, también tendrá que pasar por pruebas en el mundo pagano. En este mundo en el que estamos. ¿Entienden un poquito más? Bueno, ¿por qué tenemos que estar en este peregrinaje? ¿Sí me explico? Ellos también tuvieron que pasar. Había una ruta más corta a la tierra prometida. Creo que se tardaba 8 días. Pero Dios decidió, no, vamos por la ruta larga. 40 años. ¿Cuál era el propósito? Bueno, había varias cosas allí. Uno, que si se iban por esa ruta corta, lo más seguro es que el pueblo de Israel iba a retraerse en caso de que los pueblos de ese lugar les presentaran pelea. Pero lo segundo también tenía que ver con la gloria de Dios, de cómo Dios se iba a manifestar en su pueblo durante esos 40 años. Y de hecho se manifestó. Creo que principalmente es eso, ¿sí? Su gloria, su presencia en el pueblo de Israel. Por eso esto para nosotros y para la iglesia en Corinto es un ejemplo, sirve de ejemplo, es un tipo de lo que nosotros debemos ser y vivir como iglesia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, Pablo emplea este sistema interpretativo para que los corintios aprendan de la experiencia de otros, en este caso del pueblo de Israel. Los israelitas no solo fueron bautizados en esa nube y en el mar, sino que también Dios los sustentó de modo sobrenatural. Por tanto, los corintios no debían pensar que el privilegio de participar en la Santa Cena del Señor era una garantía de que estuvieran en una buena relación con Dios. De hecho, estaban haciendo un muy mal uso de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, así como de los dones del Espíritu Santo. Eso estaba pasando en Corinto. ¿Sí? Pero no solamente fueron bautizados, fueron sostenidos durante 40 años. Recordemos esa historia. Se les dio el maná, ¿verdad? Pan del cielo. ¿Y quién es el pan vivo que bajó del cielo? Cristo. Se les dio a beber agua en medio de un desierto. ¿De dónde salió el agua? De una roca. Y esa roca Pablo la asocia con Cristo. Cristo es el agua de vida. ¿Cierto? Tuvieron pan del cielo, agua de vida. Ellos vieron esos milagros suceder, hermanos. Ellos vieron cuando Moisés golpea la roca y sale agua. Vieron el maná caer del cielo durante 40 años. También dice que sus ropas no se gastaron durante 40 años. Eso es un milagro. No se les gastó su ropa durante 40 años. Uno compró un par de zapatos y a los 2 años ya, vean. Por más fino que sea, dura 3 años. Pero durante 40 años no se les gastó su ropa. Durante 40 años fueron alimentados. ¿Esa comparación la permite Dios? ¿O no simplemente, viene de Pablo? La permite Dios porque tenemos que entender una cosa. Es una buena pregunta. Porque alguien podría decir, no, eso es una interpretación privada de Pablo. De ningún modo. ¿Por qué? Porque Pablo habló, recuerden lo que dice el principio de primera de Pedro 2, 20, 21. Los profetas no hablaron
privadamente, sino impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos en la Biblia, esa interpretación particularmente, es una interpretación que proviene del Espíritu Santo, no es una interpretación privada del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escritura fue inspirada por Dios. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para inspiración es theopenestus en griego, que significa exhalada por Dios. ¿Sí? Según Timoteo 3:15 al 17. Theopenestus. Entonces lo que tenemos acá es la palabra inspirada por Dios. O sea, es un producto de Dios. Hombres hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos aquí es una interpretación autorizada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, lo que interpreta Pablo aquí es lo correcto. Es la interpretación correcta de ese texto, de los eventos de Éxodo, de Números, del peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces, es muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a estar cuestionando, pero ¿cómo así esta Biblia fue escrita por hombres? Pues claro, tenía que ser así. ¿Te imaginas una Biblia escrita por Dios? ¿No la habíamos podido leer? De hecho, las primeras tablas escritas por Dios las rompió Moisés en un ataque de piedra. Piedra contra piedra. ¡La rompió! ¿Sí me entiendes? Las volvió a escribir y esas quedaron en el arca del pacto que se perdió. Entonces, creo que no hay ningún problema en que los textos de la Biblia hayan sido escritos por hombres, porque estos hombres fueron guiados, impulsados, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Ahora, la palabra espiritual cuando aparece allí, obviamente puede llegar a confundirnos, porque como así el maná y el agua eran cosas materiales. Evidentemente sí, pero no se refiere a que no es material, sino que provenían o habían sido provistas por Dios de forma sobrenatural. Esa provisión las hacía espirituales, porque no consistió en que los mismos israelitas se aprovisionaron de eso por esfuerzo propio, sino que les fue dado por Dios. Ellos no tenían que hacer nada para que el maná cayera. El maná caía y ellos simplemente lo recogían, ¿sí? Su ración diaria. No tenían que hacer nada para que la roca sacara agua, simplemente fue un milagro que ellos vieron de parte de Dios. Entonces era una provisión espiritual de parte de Dios. No hay confusión allí. Pablo enseña a su vez a los corintios que los israelitas bebieron la bebida espiritual de la roca espiritual que los acompañaba, la cual era Cristo. Al identificar la roca con Cristo, quien es el pan de vida y el agua de vida, Pablo les comunica a los corintios una enseñanza de primera importancia. Aunque ellos gozan de ciertas bendiciones que los israelitas no experimentaron, también deben reconocer la unidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La nación de Israel y la iglesia de Corinto tienen un mismo redentor. ¿Quién? Cristo crucificado. Este es el vínculo. ¿Qué está predicando aquí Pablo? A Cristo. ¿Cierto? Y ellos vieron todo eso, lo presenciaron. Es más, la iglesia en Corinto tuvo un privilegio que nosotros no. ¿Sabes cuál? Los apóstoles. Pablo. La iglesia primitiva tuvo algo que nosotros no tuvimos. ¿Qué? Los apóstoles. Ellos vieron los milagros, tuvieron a Jesús. Entre ellos vieron los milagros de Jesús. Es impresionante. Eso no lo tuvimos nosotros. Ahora, tenemos su palabra, que es lo más excelente que hay. Pero digamos que en un sentido puedo decir que estamos en una desventaja con relación a estas personas. Tuvieron unos privilegios que tal vez nosotros no tuvimos o no tenemos. Haber visto, haber presenciado milagros reales, no las falsedades que hoy se hacen. Milagros reales. Ver a Jesús caminar sobre el agua, ver resucitar a un muerto de 4 días,
convertir 12 tinajas de agua en vino. ¿Sí me explico? Calmar una tormenta. ¡Wow! Que tú veas a un hombre, ya, calma, quieto todo. Yo digo, ay, algo pasó aquí, ¿cierto? Y no lo hice una sola vez. O sea, eso definitivamente fue un privilegio, tanto para Israel como para la iglesia. Ok, mantengamos eso en perspectiva. Ahora bien, llegamos al punto álgido. ¿Por qué toda esta alusión a la historia del pueblo de Israel y todos los beneficios espirituales de que fue objeto? La respuesta está en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Sin embargo, o en mi versión contemporánea, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Mira, vieron todo eso. Lo vieron. Vieron a Dios abrir el mar en dos. Vieron la nube. Vieron la columna. Vieron el maná. Se alimentaron del maná. Durante 40 años su ropa no se desgastó, pero aún así se rebelaron contra Dios. Se rebelaron. Resistieron de forma alevosa y altanera su gracia. Se apartaron, murmuraron contra Dios, se rebelaron. Por eso Pablo trae a colación esa historia. Miren, ellos estuvieron abajo, fueron bautizados en la nube, pero no les sirvió de nada. ¿Sabes por qué? Solamente de ese grupo que salió, de ese casi 1 millón de personas que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. El resto que entró fueron los hijos de esas personas. ¿Sí me explico? Así que no vale decir, es que yo vengo de una familia cristiana. Eso no te va a servir de nada. Es que yo me bauticé. Sí, pero mantente fiel. Sí, porque aquí no sirve de una vez salvo, siempre salvo, ¿no? ¿Una vez salvo, siempre salvo? ¿En serio? No es así. No es por ahí el tema. Aquí no sirve que no es que mi familia viene de una tradición de... No sirve eso. A ellos no les sirvió. ¿Tú te imaginas que tú pudieras hablar a alguien hoy en día con alguien? ¿Tú comiste maná? ¡Wow! ¿Qué sabía? ¿En serio? ¿Y tienes por ahí para verlo? No. Sí lo tengo, pero no se lo muestro. Es decir, para ti sería, para nosotros sería un privilegio conocer a una persona que comió maná. O que bebió de esa agua. ¿Te imaginas? De eso han sacado películas. Entonces es como, wow, esta gente estuvo ahí, pero no les sirvió de nada. Igual se rebelaron contra Dios. Estos corintios están haciendo un mal uso de cosas como el bautismo, por eso lo saca a colación Pablo, de la Santa Cena, porque se estaban emborrachando en la Santa Cena, de los dones espirituales, porque los estaban usando para ponerse por encima de otros, por ejemplo el don de lenguas. Estaban siendo idólatras, estaban siendo inmorales. Es decir, estas cosas, a pesar de que eran sagradas y que son sagradas, no les sirvió de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Se rebelaron contra Dios. Y la iglesia en Corinto estaba pasando exactamente por la misma situación. Muy seguramente muchos, como decíamos al principio en 1 Corintios, no, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, no, yo sigo a Cristo. Había un montón de situaciones muy similares a las que pasaron
el pueblo de Israel en su peregrinaje. ¿Pero de qué les sirvió? De absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. No apreciaron a Dios. Por eso es que hoy este tema de los milagros es complejo. Porque el que te hagan un milagro no garantiza que vas a ser fiel a Dios. O el que veas muchos milagros no garantiza que realmente vayas a ser fiel a Dios. Mira, esta gente fue infiel a Dios. Y vieron más milagros de lo que nosotros hemos visto. O sea, a ver, una cosa es que a alguien se le pase una gripa porque alguien más oró. Pero cuando tú ves que un tipo ordena que el mar se abra en dos y se abre, esos son ligas mayores. ¿Sí me explico? Y ver una nube todo el tiempo y una columna de fuego todo el tiempo, la presencia de Dios. Es más, hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Habla tú, nosotros no podemos estar ahí. Mire, si había algún ateo en ese momento ahí, se esfumó en el monte Oreb. Se consumió junto con sus dudas. No había ateos ahí, pero aún así se rebelaron. No habían ateos, ojo, vieron a Dios en su gloria, pero aún así se rebelaron. Hermanos, ¿qué garantiza que nosotros sí vayamos a permanecer fieles? Solamente porque nos bautizamos, solamente porque tenemos la Biblia, porque venimos a la iglesia. ¿Qué nos hace pensar que podemos prendernos de eso sin mantenernos fieles? Ojo, porque esa es la lección que pretende Pablo darles a los corintios. No estoy descontinuando el bautismo, por ejemplo, no, pero tenemos que vivir nuestra vida bautizada. O sea, nuestra vida tiene que ser un reflejo de nuestro bautismo, porque si el bautismo es la muerte y la resurrección, es decir, muero con Cristo a mi antigua vida y resucito con Cristo a una vida nueva, tienes que vivir así el resto de tu vida, si no tu bautismo simplemente fue un chapuzón. Te echaste un piscinazo. Tenemos que vivir la vida bautizada. Cuando Lutero pasaba por luchas fuertes, él decía: yo soy un bautizado, yo soy un bautizado. ¿Sabes por qué lo decía? Precisamente porque no era cualquier tipo de persona, era un hombre revestido de Cristo, porque el bautismo es eso. Entonces yo no puedo simplemente ufanarme de mi bautismo sin vivir mi bautismo. Tengo que vivir en eso, o si no, no tiene ningún sentido. Era lo que estaba pasando con estas personas. Ellos estaban haciendo una mala interpretación del bautismo, de la Santa Cena. Ah, no, yo tomo la Santa Cena. ¿Y cómo vives eso? La discusión: celebran la Santa Cena cada 8 días, cada 15, cada mes, cada 2 meses, Ese no es el punto a discutir. El punto a discutir es cómo yo vivo la Santa Cena. ¿La vivo? Recuerdo que Cristo murió por mis pecados y que yo necesito vivir una vida de rectitud en virtud de eso. Es diferente, completamente distinto. Y era lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Por eso Pablo les dice: mire, a esta gente no les sirvió de nada. Por eso la historia del pueblo real. Por eso, como dijo al principio, cuando nosotros olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Cuando la ignoramos, estamos condenados a repetirla. Por eso es que hoy hay tanto desbalance, tanta inmadurez, tanta inestabilidad en el cristianismo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo más a las revelaciones de supuestos
iluminados que ir a pedirle al Espíritu Santo que ilumine su revelación en mi corazón y en mi mente. Es diferente. No hay más revelación, hermanos. Todo lo que tenemos está aquí. Aquí está. No hay más revelación. ¿Qué tenemos que hacer? Dios mío, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 118. ¿Oras así cuando abres tu Biblia? Oh. Ni veo. ¿Sí me explico? Miren, hay un problema grave cuando te duermes leyendo la Biblia. ¿Sabes cuál es? Que cuando te duermes leyendo la Biblia, vas a vivir dormido todo el tiempo en tu vida, moral y espiritualmente. Así es sencillo. No vas a saber hacia dónde vas, ni cuál es tu identidad como cristiano. ¿Por qué? Precisamente por eso. Yo hablaba el domingo de eso, ¿no? Los discípulos, cuando Jesús fue glorificado, tenían sueño y corrieron el riesgo de dormirse, pero no se durmieron. ¿Qué pasa con el cristianismo? Que todo el tiempo corre el riesgo de dormirse. Y hay un problema con eso. Cuando cedemos el cristianismo, nuestro cristianismo sufre pérdida. Pasa como la iglesia en Corinto. Comenzamos a desviarnos. ¿Por qué los problemas que están sucediendo en la iglesia contemporánea, hermano? La Biblia se cerró en los púlpitos, y cuando la Biblia se cierra en los púlpitos, todo es posible. Todo es posible. Por eso tenemos que ser cristianos del libro. Tenemos que estar concentrados en las escrituras. Por eso Pablo acude a la historia de la iglesia. Mire, no quiero que olviden, no quiero que ignoren, quiero que recuerden. Todo el tiempo la Biblia nos está llamando a eso. Y hoy sí que es complejo, mi hermano. O sea, me asusta hoy en día como si en el pasado sin celular no se leía, hoy sí que menos. Hoy sí que es cierto. No se lee absolutamente nada. Y el peor invento, y perdón los que tienen Biblia en el celular, yo también la tengo, pero el peor invento fue la Biblia en el celular. Para ser honesto, hay gente muy disciplinada en eso, pero hay otros que definitivamente no. Yo prefiero el papel. Me gusta oler. Tengo un libro en mis manos. ¡Ay, qué rico! Lo rayo, escribo. ¿Sí me explico? A mí me encanta ir a mis Biblias porque siempre tengo algo subrayado por allá, escrito, y yo veo, ¡ay, lo escribí eso! ¡Wow! Amén. Me ayuda. Para mí es muy importante tener el libro, subrayarlo, resaltarlo, escribirle. Yo rayo mis libros. Porque mis libros no, o sea, los libros que yo tengo no son dioses, ¿no? Yo los puedo rayar, no hay problema. Hago notas. Cuando no estoy de acuerdo con algo, escribo, no estoy de acuerdo. Claro, pero hoy en día el problema que tenemos es precisamente ese. Hay Biblias con las páginas todavía pegadas. ¿Por qué? Porque no se han rayado, porque no se han escrito. Y temo por la vida de aquel cuya Biblia está nueva todavía. Temo por su vida espiritual, por su vida moral, porque si su Biblia está nueva, ¿eso qué significa? Hay problemas. Bueno, todo está nuevo. Entonces, no solo, o sea, aquí ya Pablo termina con la historia de Israel y conecta perfectamente. Mira, esta gente no le sirvió de nada. Ahora vamos a las advertencias que el apóstol hace a partir del versículo 6. Luego él dice, pero, cuando aparece la palabra pero, es porque está dando una explicación o pretende que tengamos en cuenta algo. En el versículo 6 dice, pero todo esto sucedió
como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. ¿Para qué esta historia está ahí? Para servirnos de ejemplo, para que no hagamos lo mismo, para que no hagamos lo mismo. El versículo 6 explica la razón para servirnos de ejemplo. Y es posible que la palabra griega tipos, ejemplo, eso significa ejemplo en griego, tipos, indique que dentro de los planes de Dios los acontecimientos del desierto correspondían a las experiencias de la iglesia cristiana. Es interesante porque cuando examinamos, por ejemplo, 1 Corintios en el tema de las divisiones en la iglesia es algo que va a pasar continuamente. El culto a la personalidad va a suceder continuamente. Entonces, esto está escrito aquí para que nosotros aprendamos, para que no hagamos lo mismo, para que tengamos un referente moral, espiritual en su revelación, para que la iglesia no haga lo mismo que hizo la iglesia en Corinto o que hizo el pueblo de Israel. Las advertencias y exhortaciones que Pablo menciona a continuación son relevantes para la iglesia en Corinto, a pesar que fueron pecados cometidos por la nación de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, como él mismo dice, sirven de ejemplo para nosotros, para que los corintios no caigan en los mismos excesos en los que ellos cayeron, pero también para que nosotros no caigamos en los mismos excesos. Por ejemplo, dice, no sean idólatras como algunos de ellos lo fueron. ¿A qué incidente acude Pablo aquí? El incidente al que se refiere es el becerro de oro que los israelitas fabricaron y al que adoraron de forma desenfrenada. El pueblo ese día hizo una comida ritual y sacrificó un ídolo. Sacrificó a un ídolo. ¿Cuál? El becerro. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No sé si lo han pensado. Aarón dijo, miren, aquí tienen al Señor que los sacó de Egipto. Wow. O sea, el becerro de oro supuestamente era Yahvé. ¿Y qué dijo Dios en Deuteronomio 4? ¿Se acuerdan? Ustedes no han visto ninguna imagen, no han visto nada, así que no hagan imágenes, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni mías. Hoy, interesantemente, la teología católica dice que todos sus iconos o todas sus iconografías son simplemente signos, que no adoran, no veneran, pero es falso, completamente falso. Entonces el argumento es, pero tú tienes una foto de tu esposa en la billetera. Sí, yo la cargo. Ah, es lo mismo. No es lo mismo, porque la foto en la billetera de mi esposa es mi esposa. ¿Sí me entiendes? Pero el muñequito ese no es lo mismo. No, ese no es Dios, ni es Cristo, ni es la Virgen, ni nada de esas cosas. Nada de eso. Dios mandó que no se hiciera eso, ni que se adorara. Pero ellos no son signos. Así como tú tienes la foto de tu papá, de tus hijos en la billetera, de tu esposa, es igual, no es igual. Porque yo veo la foto de mi esposa y veo a mi esposa y es igual. Igual no la estoy adorando. Es decir, yo no es como que saludo primero a la foto que a mi esposa. ¿Sí me explico? O se fue mi esposa, entonces le hago un altar, le prendo una vela. No es igual. Yo creo que fallan muchísimo en ese tipo de comparaciones, en ese tipo de analogías. Pero tenemos idolatrías modernas. Por ejemplo, el culto al cuerpo, el culto a la belleza física. Eso ha producido muchísima inmoralidad. Miren, el culto al cuerpo que genera inmoralidad. Piénsenlo. Cuando se subraya tanto el culto al cuerpo, la vanidad, la belleza física,
que no sé quién estableció el estándar de belleza física. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué genera eso? Inmoralidad, porque para tú vender eso necesitas acudir ¿a qué? A la sensualidad. ¿Sí me explico? Porque hay un culto al cuerpo. Y ahorita estamos permeados de ese culto al cuerpo, de ese culto a la belleza física. Entonces tú tienes que tener cola, tienes que tener busto, hasta los hombres se ponen cola. Y se ven inmundos. Perdón. Vean, los morenos, los hombres morenos, ellos tienen bien, pero se les ve bien. Pero cuando uno ve a un hombre con esa cosa, y no sé, pero le pasó, le salió un tumor. O sea, es horrible. Pero ¿eso qué es? Eso es un culto desenfrenado al cuerpo. ¿Qué produce eso? Inmoralidad. ¿Por qué te pones cola? ¿Por qué te pones busto? ¿Por qué te haces liposucción? Porque quieres llamar la atención. Ni siquiera salud, hermanas y hermanos, porque han muerto más personas de eso que por cualquier otra cosa. ¿Sí? Dios te hizo así, bella y bello, tal cual eres. ¿Por qué? Porque ¿quién pone los estándares de belleza? Yo no sé, es raro, pero de un momento a otro resulta, que de un momento a otro va a resultar que la belleza física son las mujeres así bien trozas, pero bien. ¿Sí? De hecho en la India dicen que una mujer bella es la que tiene paso de elefante. Ahí voy diciendo. En la cultura hindú se dice que la mujer bella es la que tiene paso de elefante. O sea, que tiene buena pierna. Pero, o sea, que son gorditas. O mejor digo, que son gordas. Y para no suavizar la cosa. ¿Sí me explico? Pero ¿quién pone los estándares de belleza? No tengo ni idea, pero nos terminan controlando. Y generando una cantidad de problemas como por ejemplo la inmoralidad sexual. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos otro tipo de idolatrías. El internet, por ejemplo. El internet es un ídolo. ¿Qué genera? Inmoralidad. ¿Qué ha generado el uso desmedido del internet? Por ejemplo, en lo que va corrido aquí en Medellín han muerto 55 mujeres en Medellín por feminicidio. Y todo esto está vinculado a redes sociales. La mayoría de los casos, redes sociales. Todo está vinculado a redes sociales. Ojo, tenemos que cuidarnos de ese tipo de cosas. Pero también dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron. Dice, por lo cual murieron 23,000 personas. El incidente al que se refiere es el becerro la adoración a Baal en el monte Peor. Eso está en Números 25, 1 al 9, que comprendía actos de inmoralidad sexual. Pero ¿cómo se vincula eso con nosotros? Interesantemente, la sociedad en la que se encontraba la iglesia en Corinto era una sociedad pagana altamente inmoral. Corinto era una ciudad altamente inmoral. ¿Pero qué decimos de Medellín? Es exactamente igual. La iglesia está en peligro de eso. La iglesia está en un contexto en que nosotros como cristianos estamos más proclives a la inmoralidad que en cualquier otra época de la historia. Hay más acceso a eso. Los niños tienen acceso, los adolescentes tienen acceso, los adultos tienen acceso a eso. Hoy fácilmente tú ves pornografía hasta en los catálogos de belleza. Ves pornografía. O sea, el problema es que estas situaciones no son ajenas a nosotros como iglesia. Corremos el mismo riesgo. También dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos.
En Números 16, 41, 50, Pablo vincula al ángel portador de la plaga del pasaje en mención, consecuencia de la murmuración de los israelitas contra Moisés y Aarón, con el ángel destructor de Éxodo 12, 23. Nuevamente Pablo retoma el hecho de que todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Como él mismo dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y en las enseñanzas de Pablo, la muerte y resurrección de Cristo fue la inauguración de los días finales, o sea, estamos en los días finales. El periodo que continuaría hasta su segunda venida. Es el periodo del cumplimiento en el cual todo cuanto Dios ha estado haciendo por su pueblo a lo largo de las épocas anteriores da su fruto en el Mesías. Lo cierto es que todas estas personas del antiguo Israel habían experimentado la presencia misma de Dios. Su liderazgo, protección, provisión y redención de una forma sobrenatural y milagrosa. Sin embargo, se rebelaron contra Dios. Sin embargo, se resistieron a su poder, amor y gracia, rebelándose alevosa y descaradamente. Hay un punto en los 5 puntos del calvinismo que dice que la gracia de Dios es irresistible. Cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta de que se resiste todo el tiempo. Todo el tiempo la resisten. Un ejemplo es esto. Dios fracasó, supuestamente. O sea, Dios no pudo. Le quedó grande a su pueblo. Según eso, según la gracia irresistible. ¿En serio? ¿No fue más bien el corazón de estas personas? Dios hizo de todo, además que hizo de todo. Uno se pone a pensar, wow, es una columna tan cuidadoso, tan especial, tan sabio, una nube de día, una columna de fuego de noche para que los alumbre, ¿cierto? Para que los alumbre. No era para quemarlos, era para alumbrarlos, ¿cierto? Les da maná, no permite que se les gaste su ropa, y aún así se revela. Dios no fracasó, fracasó su nación, su pueblo. ¿En qué? En agradecerle. Pero saben, hermanos, nosotros podemos fracasar de la misma manera. ¿Qué dice Pablo después? En el versículo 12 y 13, ya para finalizar. Dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no rebelarse. En pocas palabras, no te confíes de tu justicia. No te confíes de tu bautismo. No te confíes de tu membresía en la iglesia. No te confíes de que cada domingo toma la Santa Cena. No te confíes. Pon tu mirada en el Señor. Mantente fiel. Mantengámonos fieles, hermanos, porque no estamos exentos de pasar por estas cosas. ¿Qué dice luego Pablo en el versículo 13? A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará también la salida para que puedan sobrellevarla. Es decir, también aquí se muestra la compasión y la misericordiosa, el misericordioso cuidado de Dios. ¿Saben qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Pero nosotros podemos ser infieles. Por nuestro corazón, por nuestra naturaleza. Podemos caer si no nos mantenemos en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿en qué se basa que nosotros, nuestra seguridad de la salvación? En la perseverancia de nuestro caminar como cristianos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ok, fuimos justificados por la sangre de Cristo, pero necesitamos mantenerlos santos. ¿Sí me explico? Necesitamos mantenernos en ese caminar. Por eso aquí, una vez salvo, siempre salvo, no funciona. Tenemos que mantenernos en ese caminar. No podemos confiarnos de nuestra justicia.
Ah, no, yo ya soy cristiano. Ah, listo, lo que yo haga. No, está bien, Dios. Ah, Dios ya me salva. Haga lo que yo haga. Por eso es que muchos dicen que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Yo sé cómo funcionará eso. Yo no lo logro entender todavía. Eso no existe, hermanos. ¿Qué dice Pablo aquí? Así que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. No nos podemos ufanar de nuestro cristianismo, no. Más bien tenemos que seguir las advertencias de Pablo. Hey, esta gente vio a Dios, esta gente vio la nube, esta gente vio el maná, no se le gastó su ropa y se rebelaron contra Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a hacer algo diferente? Si a veces se nos olvida leer la Biblia. Ellos tenían la nube ahí, todos los días se levantaban y está Dios ahí, ¿cierto? Moisés ahí, el maná ahí. Nosotros nos levantamos y no encontramos muchas veces la Biblia, pues está por ahí remundial y no la leemos. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Pues ¿cómo no vamos a pasar por situaciones difíciles? ¿Cómo no vamos a enfrentar luchas con la inmoralidad, con nuestras finanzas, con todo? ¿Cómo no vamos a enfrentar luchas si no estamos yendo a las Escrituras? Si nos estamos apartando cada vez más, cada vez más. Si creemos, no, yo estoy bien. No, yo le pido perdón a Dios, yo me arrepiento, le pido perdón a Dios. ¿En serio? ¿Peco, rezo y empato? ¿O peco, oro y empato para hacerlo más protestante? Peco, oro, empato. ¿En serio? ¿Así funciona? Así no funciona. Necesitamos mantenernos fieles. Fieles. Por eso insisto tanto en venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque en las reuniones nos alimentamos de la palabra de Dios. Ah, sí. La Biblia nos llama a venir a nuestras reuniones. Un cristiano que no asiste a sus reuniones se va a desnutrir espiritualmente. Necesitamos asistir a necesitamos leer cada mañana nuestras Biblias, alimentarnos de su palabra. Necesitamos el discipulado, en grupo, individual, como sea, pero necesitamos el discipulado. Necesitamos servir a la iglesia con los dones que se nos dieron. Necesitamos vivir un cristianismo activo, vibrante, no dominguero, porque eso no nos va a ayudar a crecer en unidad. Estas advertencias al pueblo de Israel funcionan para nosotros también como iglesia moderna, como iglesia contemporánea. Somos cristianos del mismo corte de los cristianos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Somos los mismos cristianos, somos redimidos por la misma sangre, nos bautizamos en el mismo bautismo, leemos la misma Biblia. Entonces necesitamos vivir de la manera que se nos pide que vivamos nuestro cristianismo. Claro. Era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, hermanos. Muchísimas gracias, muy amables.